Hola a todos, tengan buen día. Somos el Grupo de Economía Ecológica de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy tenemos con nosotros para una entrevista al doctor Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es economista catalán, alumno de Georgescu Rugen, así como miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y de la Asociación Europea de Economía Ambiental. Actualmente dirige la revista Ecología Política. Ha publicado libros tales como De la economía ecológica al ecologismo popular, así como Economía ecológica y política ambiental. También El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Doctor, muchas gracias. Para comenzar, ¿por qué considera usted que es necesario que los estudiantes de economía incorporen en su formación a la economía ecológica? Bueno, porque la ecología viene antes de la economía, es decir, había uso de la energía, de los materiales por la especie humana mucho antes de que hubiera mercados. Entonces yo creo que una manera buena de enseñar sería primero enseñar cómo la economía usa energía, usa materiales, la contaminación que producimos, todo lo que llamamos el metabolismo social. El metabolismo es una palabra que se usa para las células de organismos y para ecosistemas, pero también para ecosistemas donde hay humanos, ¿no es verdad? Desde hace 300.000 años. Entonces, los estudiantes de economía, yo creo, el primer semestre deberían entender qué uso de energía hacemos, deberían entender el cambio climático, deberían entender la pérdida de la biodiversidad, mucho antes de empezar a estudiar los precios y los mercados, que es con lo que les indoctrinan ya enseguida en los estudios de economía. En varios artículos y publicaciones usted ha mencionado el concepto de metabolismo social para explicar la deuda ecológica de los países del norte con los países del sur. Con esto, ¿usted cómo nos podría utilizar este concepto para explicar la deuda ecológica de algunos países, pero en América Latina? Yo creo que hay dos temas aquí. El estudio del metabolismo de la economía, que quiere decir el estudio del uso de energía, de materiales, de agua. Esto se aplica a cualquier economía humana, y tanto en el norte como en el sur. En América Latina, desde hace muchos años y cada vez más, América Latina se convierte en un lugar de exportación de materias primas, ¿no? De petróleo, por ejemplo, en México, o de cobre, o de mineral de hierro en Brasil, de carbón en Colombia. Y esto tenemos los datos, tenemos las cifras de toda esta exportación. Y vemos que América Latina está exportando más de lo que importa en toneladas y en energía también. Y por tanto, debido a este comercio ecológicamente desigual, se crea una deuda ecológica del norte con el sur. Además, la deuda ecológica también viene de la desigual uso de la atmósfera para depositar contaminación y sobre todo gases con efecto invernadero, porque los países ricos del norte o las personas ricas del mundo ahora y en los últimos 100 años, 200 años, hemos estado poniendo más dióxido de carbono en la atmósfera al quemar carbón y petróleo y gas de lo que nos correspondería con una distribución más igual, ¿no? Como si fuéramos los dueños de la atmósfera y de los océanos, que es el mayor sumidero de dióxido de carbono. Por tanto, esto es una deuda que algunos grupos del sur e incluso gobiernos a veces han reclamado, una deuda ecológica, ¿no? O sea, la deuda financiera es en dinero, esta no es tanto en dinero como en, bueno, una culpabilidad por cambiar el clima. Por ejemplo, los glaciares bueno, aquí también, pero en Perú, en Bolivia, en Ecuador, hay ya mediciones de que están retrocediendo, ¿verdad? Por el aumento de temperatura. Bien, entendido esto, ¿considera usted que existe un factor común que diferencie a los problemas y conflictos medioambientales de América Latina con los del resto del mundo? Bueno, depende de qué resto del mundo. Yo creo que hay conflictos ambientales de muchos sitios del mundo. Ha habido históricamente, por ejemplo, hay un libro excelente sobre el Valle de Mezquital que se llama La plaga de las ovejas, de una historiadora, Eleanor Melville, ¿no? De aquí, el Valle de Mezquital, cerca de acá. Entonces explica cómo al llegar los españoles invadieron todo con ovejas, los
otomíes, muchos murieron, ¿no es verdad?, como en otros sitios por el contacto y por las enfermedades europeas. Y al final, ¿qué pasó? Que un lugar irrigado de producción agrícola se convirtió en un lugar desértico por tantas ovejas que allí pusieron, que al final ni las ovejas podían sobrevivir y se morían hasta las ovejas, ¿no es verdad? Y cambió la ecología de este lugar. Entonces, que ahora yo sé que es donde van aguas servidas de México, ¿no es verdad? Este libro es muy bonito, se llama, muy interesante, La plaga de las ovejas. Entonces era un conflicto ecológico, pero claro, no le llamaríamos ecológico en el siglo XVI, es verdad que la palabra ecología no estaba ni inventada. Entonces en América Latina hay realmente hoy en día muchísimos conflictos. Yo he estado unos días en Chiapas y en el Lumacinta, por ejemplo, conflictos por represas que están haciendo en Guatemala, por represas, una grandes o varias que quieren hacer en el propio Usumacinta, ¿no?, que va a inundar comunidades, que va a destruir lugares arqueológicos, ¿no? Entonces la gente protesta por sus valores, así tanto culturales como porque se van a quedar sin tierra y sin vivienda por las inundaciones. Entonces todo esto son conflictos ecológicos y nunca ha habido tantos como ahora, o conflictos ambientales, ¿no? Nunca ha habido tantos como ahora en temas de minería, por ejemplo, plantaciones de palma de aceite. Estos son parecidos en África, son parecidos en partes de la India, son parecidos en Indonesia, son distintos en Europa, donde quizá hay más conflicto por energía nuclear, por ejemplo. Aquí también hay, por Laguna Verde, otros intentos aquí o en Brasil, ¿no?, de energía nuclear. Bien, hablando un poco de esta corriente que se ha venido dando del descrecimiento y ligándolo con la respuesta anterior, ¿qué significa o qué implicaciones tendría un descrecimiento en América Latina en la actualidad? Bueno, yo creo, ligando con lo anterior de los movimientos ecologistas, yo creo que en el sur hay como una que se puede llamar el movimiento de justicia ambiental que hay en el sur, que incluye la justicia hídrica, ¿no?, en temas de agua, porque hay una organización o grupos que se llaman así, justicia hídrica, la justicia climática, ¿no?, de protesta contra el cambio de clima, ¿no?, por el efecto invernadero, el aumento del efecto invernadero. Este movimiento de justicia ambiental yo creo que es como más importante que el decrecimiento en Europa, pero podría ser como un aliado de este movimiento de crecimiento, que es gente en Europa y algunos en Estados Unidos y en Canadá y en Australia, que dicen ya hemos crecido demasiado ambientalmente, pero es un falso crecimiento, ¿no? O sea, el crecimiento económico es falso porque no tiene en cuenta cómo se está destrozando al ambiente, tampoco tiene en cuenta el trabajo doméstico no remunerado, esto no sale en el PIB, ¿no?, el cálculo del Producto Interno Bruto. Entonces en el norte ahora hay bastante reforzado todos estudios de macroeconomía ecológica, una macroeconomía ecológica sin crecimiento. Herman Daly ya escribió sobre esto hace 40 años y le llamaba la economía del estado estacionario. Georges Courregen también tiene un libro del año 79 en francés que se llama El decrecimiento. Y ahora hay libros como este de Tim Jackson que se llama Prosperidad sin crecimiento, otro de Peter Victor en Canadá que se llama ¿Cómo podemos arreglar nuestras vidas sin crecimiento económico, ¿no? Bueno, si ustedes son estudiantes de economía saben que en macroeconomía esto no se explica, Sí. ni en teorías del desarrollo económico ni del crecimiento. Hay diversas, ¿no? Y todas suponen el crecimiento económico. En parte porque sin crecimiento tampoco pueden pagar las deudas, que cada vez son mayores, ¿no? Estados Unidos tiene enormes deudas y Japón tiene enormes deudas, varios países europeos tienen. Entonces dicen, hemos de crecer para pagar las deudas. Primero hicieron deudas para crecer y ahora quieren crecer para pagar las deudas. Deudas financieras, ¿no?, dando crédito para crecer y ahora hay tantas deudas públicas porque ha habido este salvataje bancario que hay que crecer. La economía ecológica, esta macroeconomía ecológica, no cree en el crecimiento, cree que en el norte, países ricos,
y acá, entre la gente rica de acá también, se podría vivir bien sin más crecimiento, ¿no? No hace falta tener 4 carros por familia y viajar muchísimo. Habría que pensar en las repercusiones ambientales de toda esta manera de vivir, ¿no? Entonces hay una alianza entre la justicia ambiental y estos movimientos del descrecimiento o de la macroeconomía ecológica sin crecimiento, y que se divide en discusiones económicas, cómo se podría vivir sin crecimiento, porque aumentar el PIB no implica que aumente la felicidad a partir de cierto nivel de ingreso, y también una parte más culturalista, ¿no? Como Serge Latouche, más de antropólogos, que dicen que el crecimiento económico implica, bueno, destruir muchos tipos de relaciones, lo que llaman bienes relacionales, por ejemplo, ¿no? Es una manera un poco complicada de decir la amistad, por ejemplo, ¿no? El contacto, en fin, la vida de familia y con amigos, ¿no? Que es lo más agradable que puede haber a su edad, seguramente con amigos más que con la familia, pero o con nuevos amigos, ¿no? Entonces Castoriadis, que era alguien que ya pensaba en esto, tiene esta frase tan interesante que dice: ¿usted preferiría un nuevo Mercedes-Benz o una nueva amiga o un nuevo amigo? ¿No es verdad? Que yo en la clase muchas veces lo pregunto, si prefieres un nuevo amigo o un nuevo Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, una vez un muchacho me contestó: yo prefiero una novia que tenga un Mercedes-Benz. Pero en fin, me estropeó, digamos, el efecto. Pero le dijo: no, tienes que elegir, ¿no? Lo que Castoriadis decía, que tienes que elegir entre un bien, un producto del mercado, que quizá te hace subir tu autoestima, o una bien relacional, ¿no es verdad? Que es una manera muy extraña de llamarle a una novia, llamarle bien relacional. No es muy romántico, pero quiere decir que bueno, ¿sabes lo que quiere decir, no? La amistad y el amor son más importantes, que todos lo sabemos, ¿no? Pero sin embargo, la gente quiere tener dinero, y con dinero no se puede comprar todo, ni es bueno comprar todo. Hay muchas cosas que es mucho mejor que estén fuera del mercado, ¿no? Y hay muchísimas. Por ejemplo, el sol que cae aquí por ahora, nadie ha conseguido un método para apropiarse de la luz solar y que nos la cobren, ¿no es verdad? En cuanto a, ya nos mencionaba la influencia de estas deudas ecológicas de los países y los conflictos ambientales, sí nos gustaría saber un poco así, ¿cómo ha influido la economía ecológica en cuanto a las políticas públicas? En cuanto a las políticas públicas, serían bastante radicales las de la economía ecológica. Y ha habido intentos. Ha habido también un terreno común con la economía neoclásica ambiental normal, por ejemplo, poner impuestos, por ejemplo, contra la contaminación, es algo que no puede admitir sin ser muy radical, ¿no es verdad? O poner incluso, pues como cuotas, ¿no? Cuotas de producción de pesca, ¿no es verdad? Y luego hasta se podrían comercializar, pero esto siempre implica que los más pobres se van a quedar sin cuota. Pero otras propuestas más radicales. Una fue esta que nació en Nigeria y que la adoptó durante un tiempo el gobierno de Ecuador, de dejar petróleo en tierra en lugares de gran biodiversidad, de valor biológico, ¿no? Y en el Yasuní, Tete, en Ecuador, también donde hay pueblos indígenas en peligro de muerte, digamos, porque son no contactados, aislados, acorralados ahí. Y si para proteger su existencia dejemos el petróleo en tierra y pidamos una contribución en virtud de esta responsabilidad, de esta deuda ecológica del norte con el sur. Esto en este momento no está funcionando porque el presidente Correa es bastante antiecologista, pero hubo ministros que lo propusieron, el ministro de Energía y Minas, ¿no? Alberto Acosta. Entonces, estas políticas latinoamericanas post-extractivistas, otra podría ser poner un impuesto a la exportación de materias primas pues agotables, ¿no es verdad? Yo que he estado en Chiapas y en el Usumacinta, he recordado la exportación de caoba de allí hace 100 años, de un lugar que se llama Marqués de Comidas. Entonces, bueno, era una barbaridad, ¿no? Destrozaban el bosque para exportar la caoba a precio barato, con trabajo forzado,
Pero se podría haber regulado esto de otra manera, por lo menos, poner un buen impuesto a la exportación, ¿no? Entonces podría haber políticas que salgan de la economía ecológica. Pero no sé si es por las políticas públicas o más bien casi como de un cambio de mentalidad, ¿no? Porque la economía ecológica va más profundamente. La economía ecológica dice que usted no puede tener una economía en crecimiento basada en petróleo, carbón y gas, que son agotables, que no se pueden, la energía no se puede reciclar, la energía se disipa, opera la segunda ley de la termodinámica, la entropía, y que por tanto sería como un vuelco en la enseñanza de la economía. Me parece más importante que tratar de incluir políticas públicas. Pero poco a poco va a salir algunos ministros en algunos lugares que se van a llamar, que proceden de la economía ecológica. Bien, actualmente existen muchas luchas y movimientos ambientales en México y en América Latina. ¿Considera usted que algún día de estos tendrán la capacidad de unirse políticamente para darse respuestas a la crisis ecológica? ¿Y cómo podrían darse esto? Bueno, yo creo que este movimiento de justicia ambiental que hay en el mundo es como la fuerza mayor que puede llevar una economía que sea más sostenible, ¿no? O por lo menos menos insostenible, que es lo actual. Ahora, ¿cómo se articulan socialmente, ¿no? O incluso políticamente? Pues se articulan en redes y por ahora, pues quizás buena idea, no hay ningún comité central, ni mucho menos un politburó que diga cómo... Pero por ejemplo, Vía Campesina, que en parte es movimiento por la tierra, ¿no es verdad? Pero también tiene muchos aspectos ecológicos, ambientales, por ejemplo, contra transgénicos, ¿no? La soberanía alimentaria. Incluso ellos dicen con razón que la agricultura campesina, dicen, enfría la tierra porque usa menos energía de combustibles fósiles, conserva más el carbono en la tierra. Entonces, bueno, vean que Vía Campesina va a las reuniones de cambio climático. ¿Cómo se articula? Pues con estos movimientos por defensa de los ríos, por ejemplo, o contra la minería a cielo abierto, ¿no? De oro o de cobre, que destroza muchísimo y que hay mucha oposición, ¿no? Pero ¿cómo más se puede llegar a articular? ¿Cuánta fuerza social puede tener? Esto está por ver todavía, me parece, ¿no? Incluso movimiento de justicia ambiental, yo lo uso mucho, ¿no? El ecologismo popular, ecologismo de los pobres, pero no todo el mundo, bueno, yo y mucha gente, pero no es que sea todavía algo que... Bueno, en las facultades de economía ni se habla de esto, ¿no es verdad? Sí. Pero yo creo que ni en las de sociología se habla mucho. A veces todavía en América Latina se considera el ecologismo como un lujo de los ricos, ¿no es verdad? Y hay gobernantes de izquierda, no solo de derecha, de izquierda, que creen en esto, ¿no? Como, bueno, Correa es uno, por ejemplo, y hay otros que están diciendo esto es cosa de gringos que quieren conservación, que en parte es cierto, porque existe, pero se olvida de la cantidad de muertos que hay, ecologistas que protestan, o ambientalistas, ¿no? Que protestan, a veces sin llamarse ambientalistas, contra la minería, contra represas, y en México hay un montón. Víctor Toledo y Luis Navarro han sacado listas en los últimos años de ambientalistas asesinados por defender el ambiente. Entonces, ¿cómo se articulan políticamente? Pues está por ver. Lo interesante es que estos movimientos también, para estudiantes de economía, vean que ponen en la mesa otros lenguajes de valoración que no son la crematística, o sea, no es el dinero, no es el lenguaje utilitarista de Bentham y luego de la economía, sino otros lenguajes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Hay grupos indígenas que se defienden contra la minería diciendo que hay territorios sagrados, ¿no? Como Viricuta, este movimiento que tanto ha llamado la atención. Lo mismo ocurre en la India, recientemente los Dongri Akons, que han conseguido parar minería de bauxita en Odisha, en el este de la India, diciendo que la montaña donde viven ellos, que se llama Niyamgiri, es Dios, no es solo sagrada, es Dios, es uno de sus dioses. La montaña es un dios.
¿Cómo vas a destrozar un Dios igual? ¿Cómo se va a vengar tal vez Dios si destrozas la montaña? Claro, son ideas muy antiguas, de qué sé yo, 4.000, 5.000, 6.000 años que deben estar, o que no sé cuánto tiempo hace que están allá, pero miles de años, ¿no? Y allí la Corte Suprema les dio como permiso para hacer unos referéndums y expresar su opinión. Y muchas veces estos lenguajes de oración son otros también, son por ejemplo defensa de territorio indígena. Y a veces se expresan con consultas populares o con marchas o con distintas maneras de actuar y en general no violentas, ¿no? Bueno, violentas por parte del Estado, pero no violentas por parte de los que resisten. Y esto es muy corriente. La pregunta de si se parecen en todo el mundo es así, se parecen, ¿no? Y entonces, estudiar lenguajes de valoración que entre sí son inconmensurables, que no se pueden reducir a una sola unidad, es como un argumento fuerte contra el indoctrinamiento de la teoría económica de que todo se puede medir en las mismas unidades y que si yo a ti si tienes una bicicleta o una moto o un carro y alguien arremete contra tu carro, pues luego te puede indemnizar, te tiene que indemnizar, ¿no? Y pagar pues 5.000 pesos para que arregles o 50.000. Si te rompe una pierna también, ¿no? Pero claro, habrá un momento que digas, el dinero no puede pagar porque me ha dejado sin... Esperemos que no pase nada de esto. Pero hay cosas que obviamente no tienen precio, ¿verdad? Entonces, la economía insiste que todo tiene precio. Es la base de la teoría económica. Entonces hay que destruir esta teoría económica y la gente lo hace en la práctica, esgrimiendo con estos otros lenguajes de valoración. Y también para las cosas buenas de la vida, ¿no? El trabajo, los trabajos voluntarios, como están haciendo ustedes esto acá. Yo creo que nadie les está pagando por este trabajo, incluso la universidad no creo que les dé créditos académicos, espero que no. Esto es realmente voluntario, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? Pues no sé, el dinero no tiene precio, ¿no? La educación debería ser así, lo es en parte, ¿no? Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos. Los invitamos a que estén en contacto con el Grupo de Economía Ecológica de la UNAM. Pueden escribirnos a economiaecológicaunam@gmail.com. Que tengan buen día. Gracias.